Bien, en este ejemplo, en este video, perdón, les voy a explicar la matriz, o mejor dicho, de nuevo, no la matriz, sino las probabilidades de transición de un proceso de nacimiento y muerte. Recordemos una notación, n en el instante t, ¿sí? Es la cantidad de eventos, elementos en nuestro sistema de nacimiento y muerte. Entonces uno dice cantidad, número de elementos en el sistema. Entonces, si ocurre un nacimiento, recordemos que ambos procesos, tanto el de nacimiento como el de muerte, son procesos del tipo Poisson. Por lo tanto, pueden ocurrir una sola cosa al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, n, si en un instante de tiempo n es un valor, no sé, 4 o 5, entonces, por ejemplo 5, entonces en el instante siguiente puede ser 6 o puede ser 4. O puede mantenerse básicamente, pero puede incrementarse solamente en una unidad porque ocurre un solo nacimiento, o bien puede disminuir en una unidad porque ocurre una sola muerte, una sola salida del sistema. Pero no puede ocurrir un nacimiento y una muerte al mismo tiempo. Recordemos que los procesos Poisson solamente puede haber incrementos unitarios en un instante del tiempo determinado. Entonces, de nuevo, recordemos las características de nuestra variable aleatoria, la que describe los tiempos de llegada. Es básicamente, entonces, la probabilidad que ocurra un evento, ya sea un nacimiento o una muerte, ¿sí? Está dado por una variable aleatoria exponencial, es decir, el tiempo entre el próximo evento, ya sea que sea un nacimiento o que sea una muerte. Está dado por esta distribución de probabilidad. De nuevo, esta distribución de probabilidad se puede escribir a partir de esta sucesión numérica, o sea, el número e elevado a la menos lambda delta se puede escribir utilizando esta propiedad de esta forma. Por lo tanto, la probabilidad que ocurra un evento, ya sea un nacimiento o una muerte, depende de la tasa de frecuencia con la que ocurre ese evento. Si es una entrada, si es un nacimiento, está dado por lambda sub n. Si es una muerte, está dado por mu sub n, por unidad de tiempo, por el delta, que es el intervalo de tiempo que uno está analizando, más algo que es despreciable desde el punto de vista numérico, porque es algo muy pequeñito. Entonces, lo que uno está buscando, en definitiva, es la probabilidad de transición, es decir, la probabilidad que en un instante del tiempo t más delta, ¿sí? Sea igual a j el proceso, o sea, el estado de sea igual a j, dado que el proceso en el instante t era igual a i, ¿sí? Es decir, la probabilidad ij, la probabilidad de transición de pasar del estado i al estado j. Vamos a escribir un poquito mejor la j, porque la verdad que está bastante feita. Entonces, la probabilidad j. Entonces, esto es lo que uno quiere calcular. Ahora, ¿cómo calcula eso? Bueno, a partir de esta información. Uno tiene la probabilidad de i a j va a ser igual a ¿qué cosa? Bueno, describámosla. Va a ser igual a, si ocurre un nacimiento, ¿con qué probabilidad va a ocurrir ese nacimiento? ¿Sí? Con la tasa de llegada, la tasa de arribo del estado i por el intervalo delta, o sea, lambda de i, porque el proceso inicialmente está en el estado i, entonces la tasa de arribo en ese instante del tiempo es lambda sub i, por esto, el delta, más el o pequeño de delta, el término despreciable. En la medida que ocurra, ¿qué cosa? Un nacimiento, es decir, que j, el estado j va a ser igual a i más 1, porque pasamos a tener un nacimiento en el sistema y por lo tanto hay un elemento más en el sistema. Por otro lado, podemos tener una muerte, ¿sí? Y si tenemos una muerte, la probabilidad que ocurra esa muerte aquí es igual, nuevamente, la tasa de ocurrencia de esa muerte por el intervalo de delta. En este caso, mu sub i, porque es la tasa de servicio o de muerte cuando el sistema tiene i elementos, por delta. Esto es un más. Acá hay un error. Vamos a hacer las cosas bien. Más o pequeño. Más el o pequeño de delta. Es decir, este término despreciable matemáticamente. Valor muy pequeño. Si,
¿Qué significa que ocurre un servicio? Que J ahora tiene un elemento menos después del instante porque hubo un servicio, o sea, es I menos 1. ¿Qué puede suceder en el instante delta? En este instante del tiempo, que no ocurra ningún servicio o ninguna muerte, o sea, perdón, ninguna entrada, o sea, ningún nacimiento o ningún servicio. Es decir, puede ocurrir, ¿y eso con qué probabilidad va a ocurrir? 1 menos la probabilidad que ocurra un servicio, una entrada, perdón, menos la probabilidad que ocurra un servicio. Siempre más un O pequeño de delta. Este O pequeño de delta es la suma de estas dos cosas, en realidad la resta de estas dos cosas, pero son dos elementos despreciables. En la medida que ocurre, ¿qué cosa? Si J es igual a I, es decir, que en este intervalo de tiempo delta que uno lo está analizando al proceso estocástico, no ocurre ningún nacimiento ni ninguna muerte. Y 0 en otro caso, o algo despreciable, O pequeño en otro caso. ¿Y qué son los otros casos? Que J sea más grande que I más 1 y más chico que I menos 1. Es decir, básicamente la probabilidad que ocurra más de un nacimiento o más de una muerte al mismo tiempo. Eso es algo que desde el punto de vista probabilístico, en la medida que delta sea bien pequeñito, no va a ocurrir.